Todopoderoso. También le doy gracias a mis padres espirituales porque me permiten compartir de su palabra. Y el tema se llama gracia recibida. Y yo le decía al Espíritu Santo, ¿qué es la gracia? ¿Por qué preguntaba esto? Porque cuando una vez mi padre espiritual, estamos platicando, me dice, a ti ya se te fue revelada la gracia. Y yo decía, pero ¿por qué apenas, no? Si teniendo tanto tiempo, ¿por qué? Pero muchas veces habemos hijos de Dios, pero no creemos en la gracia, no creemos. Y la gracia es un regalo inmerecido, es el favor de Dios. Y déjame platicar que hubo un siervo llamado Moisés, dice la palabra de Dios. Dice que Moisés había matado. Moisés dice que estaba apacentando las ovejas de su suegro. Pero déjame decirte que dice la palabra de Dios que Dios puso la mirada en Moisés. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia son los ojos de Dios. Y déjame decirte que si tú buscas aprobación de personas, nos van a tachar. Entonces, si buscas aprobación de Dios, Dios te ve con esos ojos de amor. Dice la palabra de Dios que cuando Dios puso los ojos en Moisés, sin mirar lo que era Moisés, sin mirar lo que había hecho Moisés, porque cuando tú le pides a Dios sanidad, le gritas al Padre, Padre, sáname, Padre, quiero sanidad. Déjame decirte que cuando yo en mi cuerpo estaba muy enfermo, hay un salmo que dice mi carne está contaminada. Hay un salmo donde dice, no hay nada sano en mi carne. Y sabes, cuando tú pides sanidad a Dios, Dios te da esa sanidad. O cuando tú le pides a Dios cómo está en tu situación financiera, déjame decirte que cuando tú le clamas al Padre y le dices, Padre, mírame, yo no tengo para comer. Como dicen en mi pueblo, no te va a faltar las memelas, porque Dios te da para comer. Cuando tú le dices a Dios, Dios, libértame de la droga, Dios, quiero ser libre del alcohol, Dios, quiero ser libre de la prostitución. Déjame decirte que el Todopoderoso manda su misericordia y te hace libre. Pero una cosa es la misericordia de Dios. Porque sabes, cuando tú te sientes pecador, cuando tú te sientes pecadora y le dices al Padre, Padre, ayúdame, Padre, mira el pecado, mira, Padre, he fallado, entra la misericordia de Dios y entonces Dios te perdona. Pero la gracia es muy diferente. La gracia, ¿por qué? Porque son los ojos de Dios. Y imagínate, cuando los ojos de Dios, es por eso que estás aquí, es por eso que estás en este lugar, porque Dios te miró a ti, Dios te miró. Y déjame decirte que la gracia, cuando tú aún estando en pecado, pero si Dios te voltea a ver, déjame decirte que eso es la gracia. Aún estando en pecado, aún fallando, aún así, estando fallando una y otra vez, pero cuando Dios le place con ese amor tan grande, verte con esos ojos de gracia, no importa lo que eres, no importa cómo estás pecando, sino lo único importante es que déjame decirte que cuando a Moisés lo vio así todo que había asesinado, pero sus ojos de Dios fueron puestos en Moisés. Y déjame decirte algo, por favor, me ponen la imagen.
Y déjame decirte que yo le dije a mi padre espiritual, lo voy a decir. Dice, pues dilo adelante. Me decían que era una analfabeta. Me decían que no servía para nada. Cuando vine a esta casa usaba vestidos todos negros. Todavía uso, pero ahora uso pantalón. Bien así, dijera por ahí, ¿no? Las faldas largas, lengua larga, porque murmuraba, criticaba. Entonces, no sabía leer. Déjeme decirle que una tía me dijo, gordita, así me dicen, gordita, estudia. Yo a la edad como de 38 años empecé a estudiar la primaria. Ahí donde estudian los grandes, no, pero yo ahí me metí. ¿Pero qué creen? No aprendí nada, porque ¿saben? Les voy a decir algo. Cuando me dice mi tía Mago, ándale, le digo, es que yo no sé nada. Dice, tú nada más, cuando no tengas cómo escribir o qué de escribir, solamente me haces una señal, yo de escondiditas voy, entonces te doy la respuesta. Y yo cada ratito, ahí estoy, ven. ¿Y por qué? Porque yo no sabía escribir. Entonces, no soy tan burra, 8.2, pero no sabía escribir. O sea, y a la edad de 38 años me parece, apenas no tiene mucho. Pero imagínense lo importante que cuando Dios te ve con gracia, no importa si estudies, no importa, porque la revelación te la da Cristo. La revelación te la da el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Fui a muchas casas, a muchas iglesias, a muchos templos, pero ¿qué creen? No pasaba nada. No pasaba nada. Al contrario, tenía un espíritu de religiosidad. Y era una ignorante. Y cuando yo llego a Casa de Oración y Avivamiento Nuevo Pacto, algo hermoso. Dios me vio con esos ojos de gracia. Y ¿saben por qué? Dios y mi Padre espiritual, que Él es el que nos capacita. Yo nomás me acuerdo que por decir Nabucodonosor, no lo podía decir, pero ya lo puedo decir, pues. Entonces, imagínate la hermosura que hace mi Padre de la gloria. Entonces, cuando yo le decía a mi padre, yo no lo hago por presumir, papá, Dios lo está viendo, pero los que se están alejando de casa, los que están dejando esa gracia, yo les pido a ustedes en el nombre de Jesús que no van a encontrar un hogar, no van a encontrar otra familia como Casa de Oración y Avivamiento Nuevo Pacto, porque yo, a pesar de que estuve por donde quiera, aquí se me fue revelada la gracia. Y yo le decía a mi padre espiritual, ¿sabe? Cuando estaba estudiando el tema a las 4 de la mañana, pues me ganó el sueño, ¿verdad? Y antes la Nancy, cuando le ganaba el sueño, me quería dar unas cachetadas y que eres pecadora, y ponte a orar unas 3 horas, 4 horas. Entonces, cuando yo estaba estudiando este tema acerca de la gracia, me ganó un sueño tan profundo. Y ¿saben qué? Cuando mi sueño había una mujer vestida como de ramera, de prostituta, y tenía un latigazo, ¿no? Y se me presentó atrás. Y entonces cuando yo abrí mis ojos y yo le decía, ay, hubo uno llamado Jesús de Nazaret, porque imagínense ustedes, antes Dios cuando miraba a una persona era porque estaba llena de gracia. Entonces cuando Jesús de Nazaret fue a la cruz, y dice la palabra de Dios, y que cuando estaba en esa cruz, imagínense la sangre que derramó Jesús en la tierra. Y cuando la sangre de Jesús
que fue derramada en la tierra, es porque la gracia se derramó en esta tierra. Y no creas que aunque andes en pecado, la gracia no te alcanza. La gracia es para todos, porque Jesús murió para todos. Jesús, cuando derramó esa sangre tan santa, tan perfecta, no lo hizo nada más por mí ni por ti, lo hizo por toda la tierra. Y es por eso que en esta tierra hay misericordia aún. Es por eso que en esta tierra hay sanidad aún. Es por eso que en esta tierra hay milagros aún. Porque Jesús de Nazaret, esa sangre perfecta, cuando esa sangre cayó en esta tierra, es porque cayó la gracia perfecta. Y déjame decirte que ya después, cuando yo que no sabía leer, yo que no sabía estudiar, yo que anduve en la prostitución, Dios encontró gracia en mí. Imagínate qué puede hacer con los que nos están viendo. Imagínate qué puede hacer con aquel drogadicto que dice que no encuentra la salida. Imagínate qué puede hacer con aquella que se está perdiendo, aquellos que están en bares, aquellos que se están allá en hoteles, entregándose, vendiéndose. Déjame decirte que con la gracia de Dios es para todos. La gracia es el favor merecido para nosotros. Entonces, imagínate que Dios tan perfecto es. Porque mira, tiéntate. Habiendo tantos allá afuera, habiendo tantos allá, nos escogió a nosotros. Escogió esta casa. Porque aquí, en casa de oración y avivamiento, nuevo pacto, está la gracia de Dios para sus hijos, para todos sus hijos. Y cómo no agradecerle al Padre, cómo no decirle gracias. Porque a pesar de que estuve en pecado, Padre, mira, no puedo dejar esto. Confía en el Señor. Padre, mira, es muy difícil seguir en tus caminos. Es muy difícil, Padre. No te preocupes, las fuerzas te las da el Espíritu Santo para seguir continuando. Déjame decirte que imagínate Moisés. Aquí de un lado Moisés, siendo asesino, apacentaba. Imagínate aquí Samuel, el que estaba en la casa de Dios, porque dice la palabra de Dios, estaba con su padre espiritual, Elí, dice la palabra. Imagínate. Pero sabes, Dios vio a Samuel, a Moisés, mientras que a Samuel estaba en la casa de Dios, dormía en la casa de Dios. Estaba ahí el arca, la presencia de Dios. Pero ¿qué creen? No conocía la voz del Señor. Por eso aquí es, no por obras para que nadie se gloríe. Quizá Samuel aprendió de su padre espiritual, pero la gracia escogió a Moisés, porque dice la palabra, dice su palabra, y vamos a la palabra de Dios. Dios vio con gracia a Moisés. Vamos a la palabra de Dios, por favor, en Éxodo 34, del 8 al 10. Dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y lo adoró. Dice aquí, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora, dice el Señor, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y dice: y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, tomando por tu heredad, dice la palabra. Dice, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verán todo el pueblo medio del cual estás tú. Dice: la obra de Jehová,
porque dice aquí, porque serás cosa tremenda la que dice, la que yo haré contigo. En la gracia, Dios hace cosas tremendas contigo. Y es por eso, mujer y varón, que cuando tú hallas y Dios te ve con esa gracia donde tú quieras donde quiera que tú estés, Dios va a hacer grandes cosas, cosas tremendas, dice la palabra de Dios. No te preocupes, no te preocupes. Todo llega a su tiempo. Cuando te encanta, hay unos que les gusta el predicar, hay unos que quieren la alabanza, como a mí me gusta, como los de alabanza, los de multimedia, las danzoras. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios con ustedes, y aún cosas tremendas van a ser en el nombre de Jesús de Nazaret. Cosas mayores, dice la palabra de Dios. Solamente ten fe inquebrantable, porque déjame decirte algo que me pasó a mí. No me vayan a ver feo, pues, La anciana Nancy venía a diario, ¿verdad? Dios mío. La anciana Nancy, ¿saben? Yo decía, que me vean, perdónenme, Dios mío, ya, que me vean. Y ya hasta antes de todo, yo, la anciana Nancy, estaba ahí, parada. Pero Dios no quiere orgullosos. Dios no quiere orgullosos. Y yo decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen lunes, domingo? Luego no llegan a venir los miércoles. Pues si yo, que tengo problemas, que soy ama de casa, que pues vengo y ahí a quien estaba, ahí me estaba dando la gloria yo. Pero cuando sucede algo en la casa y no puedo venir y no puedo estar presente, y luego le digo, Padre, perdóname porque antes iba, pero era para que me miraran los hermanos, para que me digan, ay, era esa anciana, ¿verdad? No, pero ahora yo le digo a Dios, perdóname, Dios, porque aún yo quiero venir, aún yo quiero estar en tu casa. Ya no me importa la gente, me importas tú. Por eso muchos se van. Por eso muchos agarran sus cositas, hacen sus pucheros y se van. Porque no ponen la mirada en Dios. Y qué tristeza es saber decir esto. Porque saben, yo estaba a punto de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar esta casa. Esta anciana, como me digan, pues, esta anciana ya estaba tirando la toalla. Esta anciana decía, no, ya no voy a ir. No puedo ir. Y cuando tú no vienes, viene un enfriamiento espiritual, una muerte espiritual, que hace que todo tu cuerpo se llene de gusanos, porque yo soñé eso. Y entonces cuando te quieras levantar, viene un orgullo hacia ti. Ah, no, esa no predica como yo, esa no intercede como yo. Ay, no sé por qué la ponen a ella y no me ponen a mí. O muchas personas dicen, ah, no, porque como yo no diezmo, no me ponen a predicar a mí. Imagínate la mentira de Satanás. Y es por eso que se van. Y es por eso que renuncian. Porque como antes predicabas, como antes intercedías, y ahora ya no te ponen, piensas que vas a hacer a falta aquí. Para nosotros no, para Dios sí. Porque si estás poniendo la mirada en los hombres, dirás, no, pues yo hago harta falta allá en esa casa. No, muchos se van y muchos vienen, gloria a Dios. Pero para Dios sí. Entonces, déjame decirte que había un varón llamado en la Biblia, llamado Nicodemo. Y sabes, dice la palabra de Dios que Nicodemo era fariseo.
Y dice la palabra de Dios que Nicodemo fue a ver a Jesús, pero en la noche. Nicodemo representa la ley, porque déjame decirte que cuando le dijo a Jesús de Nazaret, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Acaso me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre? Entonces, gracias, Ancina. Entonces, ¿sabes lo que dijo Jesús? No, solamente nace de nuevo. Entonces, Nicodemo representaba la ley. ¿Sabes por qué? Porque Nicodemo fue a Jesús en la noche. ¿Por qué no se presentó en el día? ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Nicodemo sentía que tenía tanta palabra, que se las sabía todas. Pero sabes que cuando le dice Jesús, cuando llegó Nicodemo con Jesús, le dijo, maestro, imagínate, llegó en la noche y le dijo a Jesús, maestro. Y sabes Jesús, la palabra que le dijo a Nicodemo, tú Nicodemo eres maestro de Israel. Nicodemo sabía la ley, Nicodemo se sabía la palabra. Pero Jesús era la gracia. Jesús es la gracia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jesús de Nazaret se entregó en aquella cruz, santo Dios, y cuando cargó esa cruz tan pesada, cargó para que tú no cargaras con la ley. Esa cruz la cargó. Dice, imagínate Jesús, hija, ya no puedes cargar con la ley, no la vas a cumplir, nadie la va a cumplir, solamente hubo uno que se llama Jesús de Nazaret. Y sabes, hay otra palabra de Dios que dice que cuando a María se le presentó un ángel, y sabes qué le dijo, que había hallado gracia. Le dijo el ángel, ¿sabes? Dios encontró gracia delante de tus ojos, de sus ojos. Entonces dice la palabra de Dios, dice que ella que empezó a embarazarse y era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros, pueblo. Dios está grande, es poderoso. Dios está contigo. Dios está con los tuyos. Y déjame decirte que en este momento muchos dice, bendita eres tú. Imagínate lo que Dios también te dice a ti. Benditos somos porque tenemos a un Dios bendito. Y vamos a la palabra de Dios en Efesios 2:8. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Imagínate, la gracia es un don de Dios para tu vida. Y yo me pregunto, Padre, ¿me la merezco? No me la merezco, pero es dada. No me la merezco, pero es dada. Y así cada uno de nosotros, la gracia no la merecemos, pero es dada por Él. Esos ojos de Dios te vio. ¿Y sabes por qué te vio? Porque tienes un propósito. Imagínate Moisés, él fue el líder. Él sacó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios veía algo grande, Moisés. Veía algo extraordinario. Dios, porque los hombres, las mujeres a lo mejor no te van a calificar con un 10, no. Yo me emocioné cuando apareció ahí el 8.2 y no sabía nada y me dieron las respuestas. Imagínate lo que hace Dios para tu vida. Imagínate, ¿por qué? Porque ante los ojos de nuestro Padre tenemos un valor, Dios mío, que nadie lo puede comprar. Nadie te puede comprar, pueblo. Nadie te puede comprar. Y sabes, aquí otra cosa. Muchas veces, cuando estás aquí ya enojado, porque no, cuando nos enojamos con un siervo, con papá, por ejemplo, no. No, pues ya todo lo vemos mal. Todo lo vemos mal. Vemos que hace las cosas mal.
Y aún sabiendo que son cosas reveladas por el Espíritu Santo, a nosotros pues agarramos tanto orgullo, tanto odio, y entonces empezamos a ver las cosas mal. ¿Y qué pasa? Allá, yo no sé por qué lo digo, pero allá en otro lado te dicen, pues te invito, vente aquí a mi iglesia. Y no, pues ahí mira, pues pasa esto. Y sabes algo, muchas veces eres como traicionero, porque traicionas la casa. Mientras hablas allá afuera, vienes aquí con una carita de inocente y hasta le damos el beso a papá Santiago, el beso de Judas, ¿no? Sabiendo que allá afuera ya no los comimos, ya criticamos, ya murmuramos. Pero sabes, dice la palabra de Dios, que todo sale a la luz. Y sabes algo, yo no sé, pero cuando algo aquí, cuando ya no viene un siervo de Dios, es porque entró en murmuración, es porque en vez de que vea la gracia, porque muchas veces, imagínate, si Dios te ve con gracia, porque te saca de la prostitución, te saca de la drogadicción, te saca de la inmoralidad sexual, te saca de donde tú has vivido. Y imagínate esos ojos de gracia hacia tu vida. Entonces imagínate si nosotros viéramos a las personas como nos ve Cristo, como nos ve el Padre. No estuviéramos en murmuración, no iba a haber un pueblo dividido, un pueblo que allá anda condenando, anda criticando, sino que nosotros todos los que estamos aquí íbamos a beber el mismo espíritu, dice la palabra de Dios. Pero cuando ya no bebes el mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, bebes la amargura, te estás bebiendo el coraje, el veneno. Entonces nosotros, Casa de Oración y Avivamiento Nuevo Pacto, sabemos que estamos aquí por gracia y Dios te levantó por gracia. Amén. Y vamos a la palabra de Dios en Juan 8, 2 al 9. Dice la palabra de Dios. Y por la mañana volvió al templo. Dice, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él le enseñaba, dice la palabra, por favor. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, aquí la palabra de Dios dice, le dijeron, maestro, yo no me explico cómo los escribas y fariseos, sabiéndose la palabra, le decían a Jesús, maestro. Imagínense, sabiendo que a Jesús le decían que él no era el Mesías. Porque cuando Jesús hablaba, los escribas y fariseos no le creían. Estaban diciendo mentiras. Decían ellos que Jesús decía mentiras. Entonces, el por qué cuando ellos se le acercaban le decían maestro. ¿Por qué le decían maestro? ¿Por qué? Porque imagínate tú que esta mujer, y vamos a la palabra de Dios más adelante, dice, y esta mujer había sido sorprendida en el acto del mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ahí déjale, por favor. Tú pues, ¿qué dices? Entonces, imagínate este acto. Cuando los escribas y los fariseos, los que se sentían muy salsa, que sabían la palabra, llevaban a esta mujer que había sido sorprendida ya en adulterio. Yo no sé cómo la vieron, pero imagínense ustedes. Entonces, y ahí iban correteándola, a lo mejor ya con unas piedrotas, ¿no? Las piedras representan la ley. Imagínate, pero cuando le dice el maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y déjame decirte, ¿a dónde llegó la mujer? A la gracia.
a la gracia, porque quizás los escribas y fariseos se la sabían, pero no tenían gracia, no tenían al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que esa mujer cayó a los pies de la gracia que se llama Jesús de Nazaret. Esa mujer, y déjame decirte que los fariseos y dice la palabra de Dios que los fariseos que se la sabían llevaron a esa mujer a la gracia, porque algo tenía Jesús. Dios estaba con Jesús, por eso le decían maestro, porque quizás ellos sabían, pero querían que algo se les fuera revelado. Ellos sabían, pero querían ser llenos del Espíritu Santo, y por eso le decían maestro. Porque Jesús de Nazaret es el maestro. Cuando tú, mujer y varón, te acercas al maestro, el maestro te enseña. Cuando tú te enseñas, te acercas al maestro Jesús de Nazaret, el maestro te capacita. Cuando tú te acercas al maestro, déjame decirte que no ves a hombre, no ves a mujer, tú ves a Jesús. Por eso dice una palabra, dice: sigan los pies, los pasos de Jesús, dice la palabra. Cuando nosotros seguimos los pasos de Jesús, no vas a voltear a ver aquella, cómo te sacó. No volteas a ver el pecado, ni regresas al pecado. Déjame decirte en este momento que si tú, mujer y varón, te fuiste de casa, déjame decirte que la ley no te mata, porque sabes, la ley mata. La ley critica, pero sabemos y reconocemos a un Dios que da el perdón de todo. Y sabes, mujer y varón, quizás tuviste ley aquí en esta casa y por eso te fuiste. No, eso es mentira del diablo. Aquí existe la gracia, aquí existe el amor, aquí existe el perdón, porque el maestro está aquí, el todopoderoso está en este lugar. ¿Cómo vas a ser desagradecido? Yo le decía: Padre, gracias. Gracias, Padre, porque tú, mi Dios, vistes gracia en mí. ¿Sabes por qué, pueblo? Porque en esta casa recibí sanidad. Cuando mi cuerpo estaba todo aguzanado, ya muerto, ¿sabes? Aquí recibí sanidad. ¿Sabes? Otra cosa, aquí recibí palabra, aquí recibí esa gracia que Dios nos da. Y sabes, pueblo, mujer y varón, yo en esta noche te invito que no seas malagradecido con el Señor o malagradecida, porque sabemos que aquí en Casa de Oración y Avivamiento Nuevo Pacto, en esta casa de gracia, aquí conociste al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo sé, en el nombre de Jesús de Nazaret, que allá afuera hay muchos hijos pródigos. Y que quizá no regresa, porque que dirá: no, aquí somos una familia. Aquí somos una familia, porque yo así la veo. Y sé, Padre Santo, sé, mi Dios, que en esta casa está tu presencia, amado. Y vamos a la palabra de Dios en Romanos 6:14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermosa palabra es esta. Sabemos que dice la palabra: ya no estamos bajo la ley, y sabemos que ahora estamos bajo la gracia. Antes, cuando estabas en esclavitud,
cuando estabas perdido o perdida. Pero sabes, dice también la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esto lo dice mi padre espiritual muchas veces. ¿Por qué? No sé, pero pues yo también la doy. ¿Por qué? Porque sabemos que hay perdón de pecados y sabemos que la gracia, cuando tú caminas en gracia, quizá puedas tropezar, sí. Quizás te puedes desanimar, claro que sí. Quizá puedas juzgar, claro que sí. Pero sabes, cuando vives bajo la gracia o caes en pecado. Mira, una vez alguien me habló y me dijo: anciana, cometí pecado. Y le digo: ¿sabes qué? Pídele perdón al Señor. Él te perdonó, perdona multitud de pecados. Y dice: me siento como que si soy una cínica. Y le digo: ¿o qué quieres que te diga? Que imagínate que yo de esta palabra que le diga, pues es mejor decir que tienes perdón de Dios, que tienes ese perdón. Porque si yo te digo que eres una hipócrita o un hipócrita, y vuelves a cometer pecado y vuelves a cometer pues todo lo que Dios te ha rescatado. Imagínate cuando yo te diga: ¿sabes qué? Eres una hipócrita porque siempre pecas, porque siempre caes. Pero sabes, es más fácil decir que Dios perdona toda multitud de pecado. Porque imagínate, le digo, porque imagínate cuando yo te diga que eres una hipócrita, ya no vas a querer regresar a casa. Ya no vas a querer, entonces te vas a alejar y te vas a perder. Entonces aquí nosotros, cuando vivimos bajo la gracia, no hay perfección en nosotros. El único perfecto se llama Cristo y Él es el único que perdona multitud de pecados, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, cuando caminamos en gracia, caminamos bajo el perdón de Dios. Vamos a Romanos 5:21. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante de Jesús de Nazaret. Entonces, bueno, voy a contar un testimonio. Mi esposo está enfermo y me decía: negra, me da miedo morirme porque me voy a ir al infierno. Y le digo a él: ¿por qué? Dice: pues no sé, siento que he pecado, he fallado. Y yo le dije, como aquí nos enseña, bueno, a nuestro Padre Espiritual se le fue revelada la gracia antes que a todos nosotros, ¿verdad? Porque así es. Por eso cuando, vuelvo a decir, por eso cuando mi Padre Espiritual apenas, no tiene mucho, me dijo: ya se te fue revelada la gracia. Le digo: ay Dios, entonces, ¿cómo? Si yo me sentía pero no tenía gracia. Y yo sentí re feo cuando mi Padre Espiritual me dijo esa palabra. Dice: ya se te fue revelada la gracia. Le digo: ¿a poco sí? Y me veo mi cara y yo según me veo así, digo: pues si yo me siento bien perfectota, ¿no? Pero sabes, un Padre Espiritual para eso está. Aunque nos duela, ¿sí o no? Porque sí duelen sus palabras, pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque aunque duela, pero es edificante para nuestras vidas. Bueno, y seguía continuando de mi esposo. Entonces, cuando yo le dije: a ver, dice la palabra de Dios que no por obras. ¿Qué has hecho para el Señor? Dice: nada. Le digo: ahí tienes un punto, no has hecho nada. Y pues digo otra cosa: ¿has pecado? Sí. ¿Has cometido? Pues sí. Le digo: no te preocupes, en este tiempo, este es el tiempo más hermoso de toda la era. Este es el tiempo más hermoso para nosotros, porque imagínate, este tiempo nos tocó vivir a nosotros. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Este tiempo es el tiempo perfecto, el tiempo de la gracia. Entonces imagínate cuando yo le digo a mi esposo: mira viejo, ¿no vas al templo?
eh, pues no haces nada, pues prácticamente no haces nada. No te preocupes, quizá yo te juzgo, pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solamente ten esa fe inquebrantable. Porque mi esposo ya siente que se va pues en unas de estas, pero pues sea Dios él. Y Diego, solamente cree en el Señor. Cuando tú le crees a Jesús de Nazaret, cuando tú lo haces tu Señor, no importa las circunstancias que estés viviendo, no importa lo que tú estés atravesando y no importa si estás enfermo, pero cómo queremos una oportunidad para que Dios nos dé más vida, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Yo le dije a él, tú eres salvo por gracia, no por obras, viejo, porque no haces nada. Pues yo, pues también. Entonces, no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por gracia. Y cada uno de nosotros somos salvos por gracia. Así que, aunque tú no te sepas la Biblia, no te preocupes. Muchos se la saben y no viven bajo la gracia. Cuando cuando yo me acuerdo que empezaba a leer la Biblia y yo le decía, viejo, ven, ¿qué significa esto? Y ahí me está enseñando, ya viene la madrugada. No, pues es esto. Y otra vez, viejo, ¿qué es esto? Es que yo no le entiendo a esto. No, pues mira, es esto. Ahora ya no le pido revelación, ya todo me lo da mi Padre. Ya todo. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque halló gracia en cada uno de nosotros. Y sabes, y aquí me gozo en el Señor. Porque aquí tenemos unos padres espirituales que nos capacitan y nos enseñan. Y aquellos que se fueron ni modo, se lo perdieron, así lo quisieron. Pero imagínate, él se la pasa revelando. Y yo miren, hasta cuando viene una revelación de papá, como que me sacudo, o cuando viene una palabra que sí me está pegando, sí me sacudo, no me ven, pero sí, así que hijo de, ¿cómo sabe? Entonces, imagínate la revelación que nuestro Padre de la Gloria le da a nuestro Padre espiritual para que nos capaciten, para que nos enseñen, y es por eso que aprendí, por eso. Entonces, déjame decirte que aquí todos somos salvos por gracia, todos. Y aún te sientas el más pequeñito, dice la palabra de Dios, que los más pequeñitos son los más grandes. Eso dice la palabra. Entonces, así que tú te creas el muy, no, todos tenemos la gracia del Padre, amén. Y yo quiero que le des una ofrenda de palmas al que vive, al Rey de Reyes. Y le doy gracias a mi Padre espiritual porque me dejó compartir esta palabra. Y yo no sé quién vaya a pasar aquí o levántense y cierren sus ojos. Y